vamos a quedar específicamente periodo baja Edad Media, y ahí hay unos contextos y ya muy puntuales, o sea, en el momento en que vamos a tener nuestros prerreformadores, hay unos ambientes políticos que sí me gustaría, de manera muy breve, no nos vamos a detener tanto en ellos porque nos interesa más hablar de los prerreformadores, pero pues ellos hacen una protesta bajo unas condiciones, y hay un ambiente político muy típico del momento, no sé ustedes qué consideran. Bueno, de pronto, cuando hablamos de la parte política, social, económica, es clave hablar del sistema feudal. Al caer el Imperio Romano de Occidente, se establecen una serie de feudos, de tierras, que era necesario que fueran administradas por un rey, un gobernante, que normalmente residía en un castillo que se llegó a conocer como un burgo. De ahí nació la palabra que a veces conoce uno como burguesía, la burguesía. Pero todo el sistema social todo el sistema económico está fijado en la tierra, cómo cultivarla, cómo expandirla. Y también hay todo un sistema social de estamentos, tanto en la parte civil como en la parte eclesiástica. En la cúspide de ese sistema piramidal estaría el rey, y estaría también en la parte eclesiástica pues el papa. Pero también, pasando al siguiente piso, estaría la alta nobleza en la parte civil y la baja nobleza. En la parte eclesiástica estaría el alto clero e igualmente el bajo clero. Y soportando todo esto, todo este sistema, estarían los trabajadores, los campesinos, los siervos. Entonces, básicamente, pues era un sistema donde se encontraba mucho estatismo, era muy estático. Cambiar de un nivel a otro, pasar a otro piso, era prácticamente imposible. Y la parte de las letras estaba muy monopolizada por la parte del poder eclesiástico. Había una alta ignorancia en este sistema. Sí, o sea, podemos decir que igual de todas formas hay un señorío, ¿no?, en la iglesia y también los feudales. Uno ve los señoríos eclesiásticos y los señoríos laicos ahí en esa pugna, y luego ese periodo feudal, que estaba muy dado a la agricultura, viene todo un desarrollo hacia las ciudades. Esa es la migración que se hace luego durante este periodo. Pero también hay otros contextos allí, no sé si el profesor Mauricio nos quisiera de pronto ampliar un poquito a nivel. Bueno, está la parte de pronto académica y cultural del momento. Tenemos el latín como una lengua para el imperio, aunque después surgieron las lenguas romances, ¿no? Se estudiaba la teología era la reina de las ciencias, y decía que su esclava era la filosofía, en la época. La reina era, hoy R.C. Sproul dice, la teología es la reina de las ciencias y la teología sistemática es la corona de la reina. Entonces, se encuentran muchas informaciones acerca de lo que es la creación de las universidades, y hay algo que se puede valorar de aquí, es el ejercicio de un monasterio, una escuela, una universidad, los comienzos, las ciencias libres que se daban allí, las artes libres que se conocen, divididas en los 3 caminos y los 4 caminos. Los 3 caminos eran la gramática, la dialéctica y la retórica, o sea, eso tocaba estudiarlo, sí o sí. Estaban los 4 caminos que eran ya más técnicos, como la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Ese era más o menos el contexto cultural. La escolástica también generó un tiempo de mucha condición intelectual para el momento. Obviamente recordamos a Tomás de Aquino y todos estos personajes, Pedro Abelardo, que surgieron allí como representantes de la escolástica. Siempre tenemos que recordar que era como tratando de explicar la fe por medio de la razón, pero sin que la razón, atención a eso, sin que la razón, porque ese era el objetivo de la escolástica, sin que la razón tomara primacía sobre la fe. Dicen las anécdotas que cuando hubo
hubo un tiempo en la Iglesia Católica que se leía la Vulgata Latina y al lado se leía la Suma Teológica. La Suma Teológica es los tratados de Tomás de Aquino, que de manera particular no he leído la Suma Teológica, no me la voy a dar acá pues, de chicanero, pero hay una de las cosas que me gusta mucho es que al final dice un historiador de Tomás de Aquino que al final de la Suma Teológica escribió: todo esto que he escrito es como paja que se lo lleva el viento. Quizás lo hubiera colocado al comienzo. Pero profe, usted me está hablando de un contexto y uno tiene como en su cabeza la idea que el oscurantismo es, mejor dicho, no educación. Me está hablando que hay universidad, entonces eso claro, es que para todo el mundo. La academia estaba muy ligada a la iglesia. O sea, eso sí la hay. iglesia solamente. Totalmente. Lo que pasa es que de todas maneras sí se tenía que tener algo de lucro, de algo para poder pertenecer a ese círculo. Perdóneme que me meta aquí en la historia de Juan Hughes, pero hay una historia muy hermosa porque cuando la mamá va a llevar a Juan Hughes a que entre al colegio y a la universidad y estas cosas, porque era inmersión, o sea, lo que nosotros conocemos aquí en Colombia como un internado, realmente ellos se iban a vivir allá, ellos se iban a vivir por un tiempo, pues obviamente los papás los recogían y todo, pero hay una historia muy linda, y perdóneme, no sé si me meta allí, y es que cuando Hughes va al estudio, la mamá 7 veces se arrodilla por el camino, orando para que se lo reciban, porque es que ellos son pobres. Ellos son pobres, para ilustrar un poquito lo que tú dices, ellos son pobres, se necesitaba dinero para entrar a la universidad. Bueno, no hay nada nuevo bajo el sol. Sí, la iglesia era el gran terrateniente, o sea, ¿cómo negar que en ese momento eran... Cuando le reciben al niño, cuando le reciben a Hughes, la mamá de manera muy humilde le dice al que se lo recibe, le entrega un pedazo de pan que lleva. Como que gracias por recibir el muchacho. Y salió bueno el muchacho. Porque eso es de ese tiempo. ¿Qué pasaba con los libros? Entiendo que, no sé si uno lo vio en la época, era un poco complicado, ¿no? Si no teníamos todavía la imprenta, no sé por qué. Claro, estamos en una época antes de la imprenta, entonces el costo, o más bien, los libros no se vendían, se copiaban, tocaba a mano realizarlos, y el costo de un libro podía ser el salario de un trabajador de un año, 2 años. Entonces, uno podría pensar, ¿y cuánto podría ser entonces el valor de una Biblia? Si lo tomáramos a precios de hoy, podría estar oscilando entre 15 o 20 millones. O sea, era imposible, imposible. Hay fotos de libros con cadenas en los museos, porque tenían que colocarles cadenas para que los estudiantes, entre comillas, de las universidades no lo robaran. Ya existía el tema de... Encadenados los libros, imagínense lo difícil que sería tener las copias, lograr un desarrollo, un avance. Tenemos una iglesia que está metida también y con un poder económico supremamente fuerte, de unas más bien económicas en todos esos elementos. Y bueno, hay un contexto que evidentemente aquí nos interesa y es cómo estaba como tal la iglesia. No sé, pastor Arturo, no todavía me gustaría que de pronto hablara qué pasa con la iglesia cristiana romana en Europa en ese momento, o sea, cuáles eran sus condiciones. Es bueno hacer esa precisión. Estamos hablando de la iglesia, más que romana, hablemos de la iglesia occidental. La iglesia occidental, porque lo que llamamos hoy catolicismo romano se define por contraste con el protestantismo. O sea, estamos hablamos de la iglesia católica romana por contraste y contraposición con la iglesia protestante evangélica, y eso es posterior en la historia. Entonces, para no confundirnos, hablemos de la iglesia occidental, con su centro en Roma. La iglesia occidental está en un estado que se puede definir en una palabra: deplorable. La situación de la iglesia era lamentable desde muchos puntos de vista. Tenía el monopolio de la educación, como lo decimos aquí, pero no lo brindaba al pueblo. La única forma de educarse era en las escuelas monásticas y en las escuelas catedralicias. Eran las únicas maneras de educarse en esa época. O sea, siempre el monopolio lo tenían
lo tenía la iglesia. Eso sí ha cambiado en algo, ¿no? Hoy sigue existiendo colegios y universidades confesionales, pero ya vemos que la educación ya no es un monopolio de la iglesia. La iglesia tiene el derecho de seguir educando, pero ya no de manera exclusiva. Y había muchas luchas de poder al interior de la iglesia, había corrupción, la corrupción se manifestaba de muchas maneras, en diferentes prácticas, simonía, que era la venta de cargos eclesiásticos. Los cargos eclesiásticos se vendían y se compraban, era un mercado en el que, de acuerdo a los intereses políticos, porque eso es algo que a veces nos impide un poquito comprender lo que está sucediendo, es que no logramos ver la relación que hay entre lo político, lo económico y lo religioso. Esa relación siempre ha existido. Ningún evento obedece a causas exclusivamente religiosas, ningún evento de la historia obedece a causas exclusivamente políticas ni exclusivamente económicas. Hay alguna de estas tres que tal vez sea la que tiene la prioridad, pero siempre hay intereses creados. En un evento religioso hay intereses políticos detrás y hay intereses económicos. En un evento económico hay intereses religiosos e intereses políticos detrás, y así sucesivamente. Y eso es lo que encontramos: simonía, absentismo, además de que los cargos se vendían a mejor postor, y los reyes y los papas utilizaban esto como los políticos utilizan la mermelada para la conveniencia de su causa. Además de eso, los cargos se vendían y no se ejercían. La gente compraba un cargo simplemente para obtener las rentas que ese cargo producía, pero nunca se hacía presente en el lugar. Nunca se hacía presente, sino que tenía el cargo sobre el papel y tenía los beneficios que ese cargo le reportaba, pero era totalmente ausente de la sede o de la iglesia o de la institución eclesiástica que se le hubiera delegado con ese cargo. Nepotismo también. Nepotismo abundaba, cada uno utilizaba su influencia para colocar a toda su familia. No es muy diferente a los manejos políticos de hoy. No es muy diferente a los manejos políticos de hoy, pero lo grave es que la iglesia debería estar al margen, debería mostrar una semblanza diferente al manejo de la política, y la iglesia era la que llevaba la batuta muchas veces en este tipo de manejos. Hoy la iglesia sigue siendo víctima de ese tipo de manejos, sobre todo la iglesia institucionalizada y centralizada de Roma. Lo que hoy llamamos el catolicismo romano es muy susceptible a ello, no tanto el protestantismo, que también se presenta en las denominaciones. Somos humanos y como tales no podemos sustraernos a estas cosas que siguen amenazándonos. Pero en ese momento, cuando me preguntas por la condición de la iglesia, estaba llegando a un pico. En todo este tipo de manejos estaba llegando a un pico. Y la corrupción, pues por supuesto, se manifestaba también en la vida laxa de los grandes jerarcas, el clero, el alto clero vivía en el boato y en la riqueza, la ostentación y la relajación completa de las costumbres. Eran príncipes al estilo del príncipe de Maquiavelo, para quienes el fin siempre justificaría los medios. Esa era la condición de la iglesia en ese momento. Por supuesto, hay muchas honrosas excepciones en este panorama. Porque si no, ¿de dónde salía el fermento reformador? Pues de esos que no se resignaban a ese estado de cosas, sino que lo combatían. Había también, no vamos a decir que todos tenían estas características, pero un significativo número las tenía, y sobre todo los que estaban manejando los hilos eran los que tenían esta característica. Se basaba mucho en otros libros, no es que en las mismas escrituras, es una de las... Sí, claro, en la tradición. La tradición tenía un gran peso ya, la tradición escolástica tenía un gran peso. No todo en la escolástica es malo, pero había ya muchas cosas mezcladas allí que no se lograban discernir con claridad.